obviamente voy a colaborar con muchas restricciones, experiencias, desaciertos y aciertos que he tenido a lo largo de mi desempeño profesional. Bueno, como ya lo mencionó Graham, vengo de la Universidad Católica, soy certificado BDC, magíster en lo que es la gerencia de construcción. Y bueno, he tenido la suerte de poder estar desarrollado en distintos sectores, tanto de lo que ha sido minería, centros educativos y edificios multifamiliares, así como plantas, ¿no? Entonces, he buscado hacer una sinergia mucho a lo que ha sido el uso del BIM, la planificación y los resultados que se tienen que ver en campo, con resultados operativos necesariamente, en lo cual he tenido, como ya lo mencioné, muchos aciertos y desaciertos que el mismo sector de la construcción tiene, ¿no? Entonces esta industria de la misma manera está que crece y bueno, tenemos que aprovechar un poco las herramientas, ¿no? Que ya no son tanto, se podría decir, privadas o secretas, ¿no? Creo que ahora la filosofía Lean está desarrollada en muchos proyectos, ¿no? Y es algo que se imparte en las universidades ahora, ¿no? Entonces, ¿qué buscamos con la sesión que nosotros vamos a desarrollar en este curso? Y básicamente es diagnosticar las causas raíces la causa raíz de incumplimiento y la variabilidad que afectan la productividad. La variabilidad va a ser un factor fundamental que vamos a verlo consecutivamente en muchas clases y es algo que buscamos reducir, ¿no? Ya lo vamos a ver un poco más adelante, un ejemplo de esto. Otro punto que buscamos lograr en la sesión es diferenciar con precisión entre los dos sistemas que existen, ¿no? Tanto lo que es el sistema push y el pull, ¿no? Otro punto es poder mapear y gestionar proactivamente los tipos de restricciones críticas en la producción, precisamente haciendo reuniones colaborativas entre todos, formando grupos y tratando de abocar o recrear, ¿no? El flujo de trabajo con una simulación de cuáles serían las causas de no cumplimiento, ¿no? Y lo que no nos permite poder cumplir con la planificación. Adquirir un poco más o reforzar lo que es la filosofía Lean, integrar los 5 niveles de Last Planner System, ¿no? Que ya lo vamos a ver un poco más adelante, así como también auditar e interpretar los indicadores claves como es un KPI del PPC, que es el porcentaje del plan completado, para mejorar la toma de decisiones de manera informada. Entonces, no sé si me permiten, por favor, les agradecería bastante que puedan digitar este QR para poder hacer ahorita una encuesta en vivo y de esta manera poder ver a dónde más estaríamos abocados si es un sector estudiantil, si son recién egresados, si son practicantes, si son personas que ya están ejerciendo la carrera o de repente ya tienen experiencia con lo que es desarrollando proyectos. Entonces les agradecería que puedan ingresar al QR y escribir, ¿no? Si son ustedes asistentes, si son de los asistentes, si son estudiantes y poder darle clic y ahí vamos a ir viendo más o menos cuál sería nuestro público objetivo que estaríamos nosotros orientando, ¿no? Porque dependiendo de el grado de de aprendizaje que tengan, podríamos hacer un poco más interactiva o de repente abocando específicamente lo que necesitarían ustedes informarse y desarrollar en el curso, ¿no? Vamos a ver un poquito, a ver, por favor les agradecería que puedan poder escribir ahí. Ok, tenemos modeladores BIM, asistente de obra, asistente de calidad, bachiller. Y de repente podríamos buscar con ustedes, reforzar alguna herramienta específica que quieran ver o de repente alguna circunstancia única que hayan visto en sus proyectos para tomarlo de ejemplo, ¿no? Ingeniero de obra, residente, bachiller, egresados. Ok, ok, esto nos ayuda un poco a tener más lo que es, tenemos creo que un poquito más de egresados y bachilleres. ¿Cuál es nuestro público objetivo y a dónde estamos orientados? Ok, continuamos entonces con nuestra exposición. Bueno, ¿cuál es el problema real en obra? Bueno, como
Ahí he visto que tenemos residentes, ingenieros civiles, ya personas que están trabajando en el rubro. Hay una brecha crítica, ¿no? Que está muy presente en lo que son el desarrollo de proyectos y esto es la desconexión entre la planificación de oficina y la producción real de campo. A veces se toma mucho tiempo, o bueno, a veces no tanto, el poder actualizar lo que son sus formatos, su look ahead, hacer una planificación, presentarla muchas veces al cliente y al momento de hacer la ejecución, de iniciar la semana, empiezan a cambiar las variables que uno presentó, empiezan a redistribuir recursos, a veces hay una falta de recursos y lo que se planificó termina siendo una improvisación en obra, apuntando muchas veces a otros objetivos que no estaban mapeados en nuestra proyección, ¿no? Entonces esa brecha que existe, esa diferencia a veces o alejamiento que hay entre el ingeniero de planeamiento y el ingeniero de producción es algo muy notable y muy frecuente en muchos proyectos, ¿no? Sobre la variabilidad descontrolada, esta incertidumbre que deriva del margen de la utilidad misma que tenemos, precisamente como ya lo dije, la variabilidad es algo que buscamos reducir, no podemos controlarla, no podemos eliminarla por completo de nuestros proyectos, y eso es un problema que nos aqueja y siempre va a estar ahí presente. Y es por eso que se desarrollan herramientas que nos permiten a poder reducir y disminuir considerablemente esta variabilidad. El efecto push, ¿no? Que es una ejecución basada solamente en cumplir las fechas que tenemos en nuestro cronograma como de lugar, ¿no? Sin a veces podernos a pensar de qué manera puede afectarnos, cómo nos puede repercutir en poder lograr el primer hito que tenemos para no acumular penalidades o muchos problemas que puedan aquejarse, ¿no? De retraso, ¿no? Y en los costos acumulados que se puedan presentar. Lo que es la invisibilidad de restricciones, ¿no? No poder identificarlos de manera preventiva y nos detienen al final el flujo, ¿no? Falta de recursos, falta de materiales, equipos, documentación que se tiene que presentar y llega a destiempo y de esta manera pues no nos permite poder cumplir con precisamente la planificación, ¿no? Y bueno, reuniones ineficientes en las que básicamente te juntas con todo el equipo de trabajo para poder apagar incendios que se presentan día a día o semana a semana y que lo único que haces es tratar de disminuir estos impactos pero no mitigarlos por completo, ¿no? Entonces creo que son problemas que las personas que ya han estado en obra los tienen, es una problemática constante, ¿no? Y es lo que vamos a desarrollar pues en este curso. Bueno, la desconexión crítica también sobre el cronograma de oficina dice una cosa, pero la realidad de ejecución es otra. La planificación que no se cumple, el cronograma a veces termina siendo algo que no es muy real, muy veraz. Y nuestros trabajos y nuestra visión de poder terminar o atacar la obra es una muy distinta, ¿no? El incumplimiento sistemático, los planes de semanales fallan constantemente, se rompe el flujo de trabajo y en lugar de que haya una sinergia entre las áreas de producción y planeamiento y oficina técnica, terminan cada uno viendo y velando por sus propios objetivos o intereses, ¿no? Hay el círculo vicioso que se invierte más tiempo reprogramando lo pendiente que produciendo lo nuevo y de esta forma a veces no avanza, ¿no? No se avanza, no se reduce las brechas de los retrasos que se tienen y nos alejamos cada vez más de nuestro cronograma base, ¿no? Y bueno, tener una métrica muerta, ¿no? Unos PPCs que muchas veces se mide por un compromiso, pero no se utiliza como una herramienta de gestión real, ¿no? Te puede decir que tú puedes tener un PPC de un cumplimiento, una confiabilidad por encima del 85%, sin embargo, la obra no te da no te refleja, ¿no? Ese número. No hay mucha concordancia entre el número de cumplimiento o confiabilidad que tú tienes y lo que estás avanzando, ¿no? Entonces, este es uno de los proyectos que buscamos desarrollar. Es un centro educativo, ¿no? Desarrollado en la ciudad de Lima, en la cual, usando estas herramientas, vamos a recrear esa coordinación, ese trabajo colaborativo que se tiene en obra integrando lo que van a ser la gestión de múltiples frentes, ¿no? La idea es optimizar los recursos en flujos de trabajo en paralelo. Yo a veces
creo que la teoría o el papel aguanta mucho, ¿no? Entonces, lo que buscamos lograr con este curso es dificultarles la planificación que podamos realizar con diversos talleres, ¿no? De esta forma, poder presentar problemas reales para que podamos analizar y ver cuál sería la solución o alternativa más óptima y si efectivamente bueno, buscando tratar de darle variabilidad, efectivamente si resulta o no resulta, ¿no? Realizar una coordinación interdisciplinaria, mitigación de interferencias entre arquitectura, estructuras e instalaciones, ¿no? Entonces, tratamos de buscar también ponernos roles en las reuniones, buscando ser de repente la parte de arquitectura, si tenemos estudiantes de arquitectura o personas que han desarrollado arquitectura en campo o instalaciones, y utilizando estas restricciones que también tenemos un banco de problemas que hemos recopilado, tratar de presentarlos en cada una de estas reuniones y tratar de darle una solución, ¿no? La liberación de restricciones de la misma manera, identificando y levantando los cuellos de botella antes de las ejecuciones, recreando nuestros Luca Heads y poniendo las restricciones para que nuestro PPC que de repente nosotros idealmente proyectemos nunca sea un 80, 85% o un 100%, ¿no? La idea es tratar de ponernos trabas, ponernos un tratar de ponernos un PPC por debajo de la línea de 80% y tratar de tomar decisiones para tratar de levantarlo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la principal causa que la planificación, porque ninguna planificación es exacta, siempre es más o menos, pero nunca se da en el clavo? ¿Cuál es la principal causa de raíz, ¿no? Y precisamente es la variabilidad. Es un enemigo silencioso de la producción, que siempre va a estar ahí, atenta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se produce, ¿no? A causa de esta variabilidad, ¿no? Son las actividades que no inician según lo programado, rompiendo la secuencia lógica, ¿no? Es parte de la variabilidad. Los recursos y materiales que no van a llegar a tiempo, así hagamos la logística o la administración necesaria, y generan tiempos muertos en campos, ¿no? Eh, lo mismo que son los cambios en nuestra secuencia constante que obligan a improvisar en obra, buscar a los maestros que le den trabajo al personal para no verlos con horas muertas, interferencias entre especialidades no detectadas en la etapa de diseño que al momento de poder hacer tu vaciado recién te diste cuenta que tenías que hacer un pase o colocar las tuberías de instalaciones sanitarias o eléctricas, o después haciendo retrabajos, ¿no? Picando, tratando de hacer diamantinas para poder generar ahí algún pase que se te ocurrió. Precisamente estas mismas interferencias entre especialidades que no se detectan son lo que aumenta nuestro presupuesto. La incertidumbre operativa por una falta de definición previa que detiene la toma de decisión en campo, ¿no? Entonces, todo esto es causa de la variabilidad y es lo que nosotros con las herramientas Lean buscamos tratar de reducir, ¿no? Considerablemente. Como ya lo pueden ver en las imágenes, utilizamos el Head para poder ordenarnos, buscamos hacer un plan diario para poder identificar cuáles son los trabajos que se van a realizar y ver, ¿no? Si tenemos alguna restricción oportunamente, ¿no? Precisamente estos planes diarios salen del Head y del plan semanal. Entonces, usando estas herramientas de manera adecuada, reuniéndonos con el personal que va a ejecutar estas tareas, es poder menguar lo que va a ser la variabilidad y dejarla a lo muy, muy mínimo, de tal forma que si es que aparece, no nos repercuta en realizar una reprogramación o no cumplir con lo que ya estamos proyectando y transmitiendo a todo el equipo, ¿no? Entonces, la variabilidad es una diferencia que siempre se va a generar entre lo que está planificado y lo que vas a ejecutar, ¿no? ¿Y por qué los proyectos pierden la rentabilidad, ¿no? Es porque tienen arranques fallidos, es porque generan pérdida de ritmo y rompen la secuencia lógica en la cadena de suministro. Y cuando yo menciono la cadena de suministro, no simplemente estoy mencionando lo que va a ser la llegada de recursos, estoy hablando de lo que es desde que llega el concreto hasta que tú tienes una liberación por parte de calidad y tu supervisión, ya haciendo el desencofrado y teniendo, ¿no?, el elemento completo, sin observaciones ni causas de no cumplimiento, ¿no? Entonces, esto a veces hace que
todos los engranajes en el proyecto, todo el equipo no se alinee y pueda trabajar de manera continua. Porque si nos detenemos para poder hacer no sé, un retrabajo, una demolición, una reconstrucción, corta lo que es el panorama, corta recursos de mano de obra, corta lo que es equipos que se tienen que ver para poder solucionar, ¿no? Y tienes que reprogramarlo y no te permite poder continuar con la proyección que tenías, ¿no? Te quita recursos de todas formas. Entonces, otro punto es la improvisación en campo, justo como ya lo he mencionado, son los recursos o materiales o información técnica, porque a veces por planos, por de repente detalles que no han sido correctamente distribuidos en campo, se generan paralizaciones o tienen que esperar, que no llegan, justo como lo menciono, ¿no? Just in time, ¿no? Que es un término que es ya bastante popular, ¿no? Generando que los capataces tengan que inventar trabajos para poder ocupar al personal. Y me ha sucedido, ¿no? A veces han habido consultas que al momento de querer ejecutar no tienen claro cómo va a ser la distribución de acero y se tiene que tratar de comunicarse con el proyectista y el proyectista ya está viendo otros proyectos y hasta que te puedan ellos finalmente responder, ya perdiste 4, 5, 7 o un día completo, ¿no? ¿Y qué es lo que tiene que hacer el capataz para no tener ese recurso mal utilizado? Tratar de buscar algún trabajo menor, tratar de distribuirlo entre otras cuadrillas para poder justificar las horas hombre que correspondían a esa actividad y tuviste que buscar dónde colocarlas, ¿no? Entonces, esto mismo nos genera una baja productividad. Y es una incertidumbre constante sobre qué hacer y cómo hacer, debido a la falta de definición. Si no tienen claro el capataz o los maestros o los líderes de cuadrilla qué es lo que tienen que ejecutar, qué tienen que realizar, definitivamente vas a tener una baja productividad porque se van a demorar más en tener que entenderlo que ya habiéndolo entendido ir directamente a realizar la ejecución, ¿no? Los planes inestables, lo cual ya es una suma de la ineficiencia acumulada resultante, resulta inevitablemente un sobrecosto y una extensión de plazo, ¿no? Definitivamente, si tus planes, que tanto trabajas en poder buscar que se cumplan, no se van realizando, definitivamente vas a generar una brecha, ¿no? Entre tu cronograma contractual y lo que estás ejecutando, ¿no? Tu cronograma real, ¿no? Y definitivamente esto va a generar un sobrecosto porque vas a tener que meter más recursos para poder nivelarte en cuestiones de plazo y, bueno, tratar de, en los casos que no se puedan inyectar lo que es más recurso, buscar extensiones de plazo que definitivamente van a terminar en alguna penalidad o algún evento compensable, ¿no? Entonces, en obra, como lo menciono ahí, no perdemos tiempo por trabajar lento, sino que perdemos tiempo por trabajar con interrupciones. Y es lo que buscamos hacer en este taller. Y esta es otra herramienta que es lo que busco. Hay un número que nosotros hemos puesto del 1 al 10. Entonces, por favor, me ayudarían bastante tratando de nuevamente escanear el QR y tratar de adivinar cuál es ese número que nosotros hemos definido para poder dar un poco de lo que es la variabilidad, cómo funciona este factor, lo que siempre está presente dentro de nosotros y darles un ejemplo, ¿no? De que no siempre vamos a buscar atinar en lo que creemos que va a ser, porque se podría decir la vida, el destino, las diversas decisiones que se toman o el mismo la misma realidad te cambia esto, ¿no? Entonces nosotros de repente podemos apostar por un número, por dos, el cuatro, pero no es lo que al final tiene predestinado, ¿no? La vida misma, ¿no? Entonces ahí estoy viendo que están votando y la idea es poder recrear un poco esta variabilidad. Si podrán atinarle al número que nosotros estamos apuntando, ¿cuántos han sido? Pero eso es una cuestión del azar, es una cuestión de suerte. Y realizar proyectos no es así. No se trata de suerte, no se trata del azar, ¿no? Lo que nosotros buscamos es tratar de plantearnos un objetivo
y tratar de hacerlo lo más veraz posible para presentarlo dentro de nuestros logros, ¿no? Que se tienen, ¿no? Entonces, ahí siguen votando. Ya, voy a mostrar un poquito lo que es la respuesta correcta. Y la respuesta correcta eran 7. Si bien ha habido muchas personas que han tenido cerca, ha habido también un gran porcentaje que no, ¿no? Y de esto mismo se trata de la variabilidad. Si nosotros vamos a planificar sin ver, si vamos a tratar de mostrar algo que se puede ver bonito, ¿no? Frente al cliente para después tener un desacierto, creo que esa no es planificación. Así no se trabaja, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito sobre el sistema push y pull, ¿no? ¿Por qué el sistema tradicional falla mucho? ¿Por qué el sistema push, que es algo que antiguamente se podría decir que alrededor de los años 2000, 2010 era muy tradicional, se podría decir el sistema tradicional que se venía ejecutando, no, no funciona o muchas veces falla, nos genera muchos costos, ¿no? Y este sistema es una ejecución basada en los supuestos, ¿no? Es push porque se empuja el cronograma maestro directamente a la obra sin verificar la capacidad real. Simplemente ves, no sé, un hito final, un hito de repente el término de la realización del casco y te abocas a poder mover los recursos para poder llegar a hacer la finalización de lo que es el casco, ¿no? De repente a veces te salteas el tener que colocar pases, revisar bien la ingeniería, simplemente con el objetivo de tener que terminar tu casco, ¿no? Ya, tú terminas el casco, ok, le dices a tu cliente, ya terminé, se cumplió el hito de esto. Sin embargo, como has empujado todos los recursos para poder terminar y vaciar y colocar concreto, encofrar y hacer todo lo demás, terminaste, no te diste cuenta que habían pases, no verificaste la ingeniería que tenías que colocar de repente ahí una cámara de seguridad, eh, las instalaciones de las montantes, no había suficiente espacio, no ibas a cumplir la pendiente mínima requerida en lo que son los desagües, tenías una cisterna que no cumple con el volumen que te manda instalaciones sanitarias, o sea, hay tantos factores que después de haberlo ejecutado te pones a analizar, pucha, ¿por qué no lo hice antes o no lo verifiqué antes? Entonces este sistema solamente se encarga de poder empujar, llegar a las fechas teóricas, lo cual hace un cumplimiento individual. Simplemente te abocas a lo que tú tienes que cumplir, entregar y después no ves las consecuencias que pueden generar después, ¿no? Te olvidas del trabajo interdisciplinario definitivamente, ¿no? Y el resultado directo es una improvisación y colapso. Baja confiabilidad, las cuadrillas paradas esperando material o información técnica, reprogramación constante, búsqueda de trabajos por incumplir con parte del avance, conflictos entre las especialidades, retrabajos y sobrecostos por falta de coordinación. ¿Por qué? Solamente te abocaste a empujar todos los recursos para poder cumplir tu hito, pero no te das cuenta que estás acumulando un montón de retrabajos y no estás haciendo una correcta verificación técnica, ¿no? Entonces, esto se hizo un comparativo, se planteó, hay muchos papers al respecto, y se propuso una visión distinta, el sistema pull, que es una ejecución basada en capacidad real, ¿no? Pull es jalar. Entonces se jala la programación semanal desde los hitos finales hacia atrás, ¿no? Garantizando de esta manera el flujo de trabajo y la planificación se basa más que poder lograr el hito, que también obviamente es un objetivo, es en liberar restricciones y no necesariamente en las fechas teóricas. Y la meta es el cumplimiento colectivo, asegurando que el ritmo del flujo sea operativo, ¿no? Entonces, si yo tenía que terminar mi hito de casco, no solamente me voy a encargar de este hito para poder lograrlo, como se podría decir la especialidad de estructuras, sino si tengo mito de casco, jalo o verifico mi plan maestro, veo mi look ahead a 6 semanas, desde el punto del hito hacia atrás, y voy identificando las restricciones para poder ir liberando lo que me va a ir permitiendo poder hacer un trabajo sin interferencias, ¿no? Entonces,
¿Cuáles son los resultados directos, ¿no? De utilizarse este sistema, es un PPC estable y optimizado, cumpliendo constantemente las promesas semanales. ¿Y por qué las cumples? Porque analizaste, identificaste qué era lo que iba a presentarse como una restricción o restringir alguna actividad o algún material o equipo que no te iba a permitir cumplir, ¿no? Entonces ya lo tienes como una alerta, una constante dentro de la programación que viene la siguiente semana. Te puedes abocar a ello. Hay una producción bastante predecible, hay certeza en el cumplimiento de plazos y presupuestos, precisamente porque ya hiciste ese mapeo, ya viste desde el punto final y lo jalas hasta el punto inicial o al punto donde te encuentres y vas tratando de liberar todo a su paso, ¿no? Y esto te permite un flujo constante de eliminación de cuellos de botella y tiempos muertos, ¿no? Entonces, precisamente acá tenemos un cronograma, acá se está viendo lo que son los hitos específicamente, y como ya lo menciono, ¿no? El push solamente empuja lo que va a ser el cumplimiento de la fecha teórica del cronograma maestro. No te importa tanto lo que va a ser tratar de verificar qué restricción te pueda impedir, ¿no? Lograrlo. Simplemente es avanzar, ¿no? A diferencia que el sistema pull se jala, ¿no? Desde el hito final, que es... a ver, perdón, pensé que estaba señalando. En el sistema pool lo que buscas es agarrar un hito, no sé si digamos el hito número 16, que es el inicio de la entrega del departamento a la inmobiliaria, y vas jalando hacia atrás viendo cuáles son las restricciones, ¿no? Para poder yo tener, poder presentar el departamento, hay que identificar cuál va a ser el departamento que vamos a hacer como piloto, qué instalaciones tienen que haber, los acabados que se van a presentar, definitivamente el casco, cuáles son las instalaciones, entonces van desglosando, desarrollando, identificando cuáles serían los puntos que no te permitirían cumplir. A diferencia de que si lo vamos a ver con el sistema pool, entonces yo voy al hito inicio, tengo que terminar mi entrega de mi piloto, entonces hay que excavar, hay que hacer los muros pantallas, hay que levantar el casco, y lleguemos al casco para poder con ese casco implementarlo y complementarlo con todo lo que sea necesario para poder presentarlo. Y por querer lograr, solamente viendo tu visión, como la fecha final de entrega y presionando a todo tu equipo de trabajo y a tu personal para poder lograr, te saltas pases, te saltas todo, los sótanos de repente no dejaste el equipamiento bien, el cuarto de bombas simplemente pasaste por encima porque solamente te importaba cumplir con tu hito que iba a ser la entrega de tu departamento piloto. Y finalmente, de esto no se trata la entrega o la culminación del proyecto, sino es todo, ¿no? Entonces, esto también lo vamos a desarrollar en talleres, tratando de hacer un ejemplo entre ambas perspectivas, ¿no? Entonces, al final, y acá creo que hay un pequeño ejemplo, el enfoque era cumplir la fecha del 25 a toda costa, ¿no? Que era, creo, el fin del término del casco. Acá está el término del casco estructural, ¿no? ¿Y cuál era la comunicación? Una instrucción vertical, ¿no? El residente lo dice al jefe de producción, al OT, el OT, jefe de producción, lo dice al ingeniero de campo, y el ingeniero de campo de la misma manera comunica que se tiene que lograr, que se tiene que lograr, y empuja a todos para poder realizar sin tener que ver, ¿no? Y al final, ¿cuál va a ser las consecuencias? Una reprogramación constante. ¿Por qué? Porque como ya lo mencioné, te olvidas pases, te olvidas elementos embebidos, te olvidas, no sé, las cajas de medidores, dónde iban a estar las acometidas. Entonces, eso que al final en qué decanta, en realizar el picado de concreto, diamantinas y sobrecosto y ampliaciones de plazo, ¿no? En cambio, en un sistema pool, lo que tenías es ir buscando liberar el camino para llegar al 25. Entonces, si yo al 25 a mí termino el casco, ¿qué es lo que me va a obstaculizar? ¿Qué es lo que se va a presentar al momento de desarrollarlo? Juntémonos todos en un equipo en una reunión con el equipo de trabajo y empecemos a lanzar ideas, ir identificando especialidad a especialidad, revisemos nuestro cronograma, el plan maestro que lo vamos a desarrollar, nuestro look ahead, partiendo desde el hito que queremos ver, yéndonos atrás, atrás, y vas a ver que sale una lista interminable de cosas, desde la procura y la logística hasta el personal, equipo especializado, ingeniería, sobre todo ingeniería, que es una de las restricciones más altas, y vas
levantando, soltando lo que son los RFIs y las consultas y las reuniones con los proyectistas para poder ir solucionando lo que se te va a venir, porque ya sabes qué es lo que tienes, ¿no? Ya sabes cuál es tu panorama final, ¿no? A dónde estás apuntando, ¿no? Y bueno, aquí hay un compromiso transversal de todo el equipo y hay identificación anticipada de restricciones, como ya lo he mencionado, ¿no? Entonces, acá desarrollo un poquito más, ¿no? ¿Qué es lo que es el enfoque push y el enfoque pull? El just in time, eso es lo que en pull es lo que necesitas poder tener lo que vas a requerir en el momento adecuado, porque falta de espacio, tránsito de vehículos o maquinarias dentro de la obra, los procesos constructivos a veces no te permiten poder tener un almacenaje amplio, ¿no? Entonces eso debe estar bastante coordinado. A diferencia del pushes, no sé, necesitas todo un lote de mayólica, compra todo. ¿Por qué? Porque solamente quieres avanzar y eso a veces te obstaculiza, ¿no? No teniendo espacios libres, ¿no? Entonces voy a pasar esto, ya lo desarrollaremos en el curso. Y para ello necesitamos dos herramientas fundamentales, lo que es la programación semanal y las causas de no cumplimiento. Ya desarrollando un sistema pool, después de haber pasado por una reunión con el equipo de proyecto, haciendo tu master plan, puliéndolo, generando lo que va a ser tu look ahead, revisando y reduciendo ese look ahead a un 4 week o un 3 week, vas identificando, liberando, subsanando lo que vayas presentando y al final ya estás próximo a ejecutar o ya estás en una ejecución y estás viendo comidas de la siguiente semana. Ya estamos viernes, ya cerraste lo que planificaste la semana pasada y ya estás proyectando a todo tu equipo en ver lo que es la programación de la siguiente semana, ¿no? Y esta programación, lo más objetiva que puede ser esta es poder llegar sin restricciones, que es a veces un ideal, algo utópico, ¿no? Porque siempre se presenta a último momento un sinnúmero de posibilidades, imposibilidades, ¿no? Que no te permiten, y eso es lo que vas analizando, ¿no? Y si se presentó o hubo una tarea que no tenía restricciones, sin embargo, no se llegó a cumplir, tienes que hacer un análisis. Por ejemplo, hoy día viernes, ¿no? De repente tuviste un vaciado de losa y no pudiste terminar. Tenías programado hacer unos 25 cubos y al final terminaste vaciando solamente 10. ¿Por qué no se realizó? ¿Por qué no pudimos lograr el objetivo si teníamos todo en la cancha? De repente no. Teníamos solamente concreto para poder hacer 10 cubos. ¿Y por qué? ¿A qué se debió? Es porque no desencofraron en el otro frente y no se pudo reutilizar ese encofrado. Entonces, ¿a qué se debió eso? Entonces, de repente, lo que estamos planificando, las restricciones que estamos identificando, no están siendo objetivas, no nos están permitiendo lograr, ¿no? Este trabajo en campo. Y esto es una herramienta que es un uso constante semanalmente y sobre todo las causas de no cumplimiento, una retroalimentación, porque si tenemos frentes paralelos o tenemos actividades repetitivas, definitivamente se va a volver a presentar si es que no lo superamos, ¿no? Entonces, lo que es la estructura, ya hablando un poquito más de Last Planner, de Lean, lo que es la estructura, como ya lo he mencionado, se compone en 5 etapas. Poder generar un master plan, ¿no? Donde ahí definimos lo que son los hitos contractuales o el marco general. A veces no necesariamente tiene que ser un hito contractual, es un hito clave que es ya identificable en varios proyectos, ¿no? Y vemos lo que se debe de hacer, ¿no? Definitivamente ahí nuestro master plan, muchas veces, y creo que es algo muy común, es poder reducir el tiempo de ejecución que tenemos contractualmente. Te pones como una meta objetivo, poder de repente si tienes un plazo de 21 meses, poder hacerlo en 19, en 20 o en 17, ¿no? Y estructuras tu master plan de tal manera que sea algo real. Verificas lo que son los ratios, verificas lo que es el metrado, sinceras metrados, sinceras rendimientos, y lo vas aterrizando para que puedas transmitirlo con todo tu equipo y poder ver si efectivamente va a ser algo posible.
¿no? La idea no es trabajar tampoco en casos ideales, ¿no? Sino tratar de aterrizarlo y ponerlo como meta, ¿no? Entonces, este es uno de los primeros pasos de las Planner System, porque al tener tu master plan ya tienes la visión completa de lo que va a ser la ejecución de la obra, ¿no? Ya teniendo tu master plan, realizas lo que es el pool planning, que es una planificación colaborativa partiendo desde el punto final de entrega hasta poder llevarlo hasta el punto de inicio del proyecto, hasta donde tú te encuentres. Generalmente esto tiene que estar, yo lo recomiendo, y es una práctica muy realizada al inicio del proyecto. ¿Por qué? Porque te permite tener mayor tiempo de reacción, ¿no? A diferencia de cuando ya la estés ejecutando, ¿no? Entonces es muy usual que se utilice en las fases tempranas del proyecto, ¿no? Ya haciendo tu pool planning, ya teniendo tu master plan, empiezas a desarrollar tu look ahead con ventanas de 3 a 6 semanas, ya dependiendo de cómo quieras marcar tu horizonte temprano, con la intención de poder ir viendo las actividades que vas a ejecutar y liberándolas de restricciones críticas, ¿no? Por ejemplo, si voy a hacer un movimiento de tierras, ya tengo que haber adjudicado a la empresa que va a realizar el movimiento de tierras. Si sé que voy a hacer muros anclados, ya adjudicando las empresas que van a realizar lo que va a ser los anclajes, los muros pantallas, si voy a subcontratar el acero, si lo voy a contratar por casa, los exámenes médicos. No sé, tengo un proyecto minero, entonces ahí todavía pues, la logística es mucho más lenta o más larga, se podría decir, haciendo tu convocatoria de personal con más tiempo, porque tienen que hacer de repente un viaje o alguna subida, el transporte de los materiales y la llegada de los equipos. Hay tantas cosas, la documentación misma que a veces te pide el cliente. Entonces ya vas empezando a hacer un checklist de las restricciones hiladas a la actividad que vas a ejecutar, ¿no? Entonces, esto lo vas revisando y lo sigues revisando constantemente y se presenta junto con el plan semanal. Eso es una práctica muy común para poder de ahí extraer un fragmento que va a ser precisamente tu plan semanal, que es el cuarto punto, que allá el plan semanal sí ya estás con un enfoque orientado a lo que se va a ejecutar y por ende tienes que tener responsables directos para levantar estas restricciones, ¿no? Por ejemplo, si vamos a sacar, si vamos a hacer la colocación de los aceros, vamos a hacer un pedido de acero dimensionado, ya el de producción ya tiene que haber realizado las coordinaciones con ellos, haberles entregado lo que son los planes los planos que se van a tener que dimensionar, si no hay ninguna restricción, porque a última hora, si tú mandas a dimensionar algo, te salen con consultas, preguntarle al proyectista, ya perdiste el día, por ende vas pateando tu plan semanal. Entonces, ya en estos planes estás entrando con un responsable directo que se tiene que cargar toda esa semana, ¿no? Si lo tenemos el lunes, ya esa restricción sí debió de haberse levantado. Si tenemos programado algo para el día miércoles, aún tengo el lunes y el martes para poder subsanar y no esperar que se llegue, ¿no? Y ya una vez cuando tú ejecutas y haces el plan semanal, haces un análisis de desempeño, precisamente lo que es la medición del PPC y una gestión de causas de no cumplimiento para ver, ¿no? Cuánto es la confiabilidad de lo que estamos programando y el responsable ha podido cumplir con lo que se le encomendó. Porque si yo voy a generar un responsable en una restricción crítica, una restricción de una actividad que ya está programada y a él como que no, yo estoy viendo otras cosas, no es el responsable directo. No hay un compromiso entre el staff o el personal para poder cumplirlo, ¿no? Entonces, todo esto se va trabajando y es lo que vamos a ir desarrollando en todo este curso, desde la generación del plan maestro con algunos los proyectos que vamos a presentar, viendo qué es lo que se debe hacer. Ustedes tienen, nosotros le daremos la pauta, pero vamos a ver diferentes condiciones para poder ir viendo la variedad de planes maestros, de repente haciendo la sectorización más extensa, menores sectorizaciones, de repente subcontratando lo que son la parte de instalaciones, haciéndolo por casa, subcontratando lo que va a ser acero dimensionado, subcontratando, o sea, vamos a ir viendo y para poder ver, ¿no?
cómo podría desarrollarse, porque hay una gran diferencia si tú eres la empresa que va a subcontratar o eres el gestor y empiezas a subcontratar y delegas y más que nada es un trabajo de gestión, de control, que para proyectos menores, cuando tú lo tienes que hacer por casa, ¿no? Por una cuestión de margen de utilidad. Entonces, vamos a ponernos en esos casos, lo bueno que al tener, se podría decir, un proyecto educativo, los edificios no son tan altos y podríamos hacer una diferencia con algunas inversiones de edificaciones menores, ¿no? Se podría hacer un ejemplo, eso ya lo veremos en el transcurso. Y de este plan maestro vamos a generar un Lucajet, vamos a hacer talleres de trabajos entre 3 4 personas y vamos a estudiar estos Lucajets para poder ver cuáles son los mejores resultados. De repente la sectorización con mayores frentes de trabajo, con mayores sectores, está teniendo un mejor rendimiento, ¿no? Pero también hay que ver mucho los volúmenes, la cantidad de personal. De repente se demora más tiempo, pero tiene un presupuesto menor, ¿no? De repente al hacerlo en menos sectores, tiene menor tiempo y por ende reducimos en costos. Eso es lo que buscamos identificar y también al hacerlo más rápido, cuáles son las restricciones que se podrían presentar a diferencia de poder tener una holgura más amplia, ¿no? En la ejecución, ¿no? Del trabajo. Y lo vamos a llevar también a un plan semanal. En este plan semanal vamos a ver los compromisos, vamos a interactuar haciendo ciertas simulaciones de forma variable para poder ir viendo, identificando cuáles son las restricciones, ¿no? Sacaremos en nuestro banco una restricción, de repente en tu plan semanal se puso que precisamente lo que hubo, ¿no? Con el gas, te empezaron a cancelar los mixers de concreto, ¿no? De repente 2 días no tuviste atención de concreto. Entonces, ¿cómo podemos atender eso? ¿Qué opciones o alternativas podríamos utilizar, ¿no? De repente ya, ok, no me atienden concreto, bueno, improvisamos y vemos para poder, y si tenemos frente a excavación, abocarnos a lo que va a ser excavación, ¿no? Entonces, ver la manera, ¿no? De reducir el impacto y esta variabilidad, tratar también de reducirla. Hay cosas, obviamente, que no podemos controlar y eso no nos vamos a abocar, pero lo que sí podemos controlar, tenemos que ponerle ahí la energía necesaria. Vamos a hacer una ejecución y control precisamente con las simulaciones. Vamos a ir recreando el avance que vayamos a ir teniendo y nos vamos a ir midiendo, ¿no? Vamos a ver cómo ese PPC de repente está por encima de un rango del 80%, o por a veces por bajo, más abajo, y cómo esto al final termina decantando en lo que va a ser nuestro cronograma, que es lo que presentamos nosotros en obra, o cómo nos miden, ¿no? Si somos una subcontrata, podemos vernos nosotros como una subcontrata y ver cómo esto al final va a terminar representando lo que va a ser el costo, ¿no? Identificar nuestras causas de no cumplimiento, hacer nuestro feedback como reunión semanal y luego reactualizar lo que va a ser nuestro look ahead precisamente con lo que ha sucedido, ¿no? Porque lo vamos a hacer, así como el taller va a ir avanzando, vamos a hacer que el tiempo vaya también transcurriendo en lo que va a ser nuestro look ahead. Entonces, no va a ser algo estático, buscamos hacer algo un poco más dinámico y precisamente recrear el trabajo que se desempeña en obra, ¿no? Entonces, termino un poco con este mensaje, que es que el cronograma no es el problema es cómo lo gestionamos, ¿no? La producción que gestionamos. Entonces, al final, el Lean, el As Planner son herramientas de gestión que de repente podemos tener nosotros las herramientas también apropiadas, pero sin saber bien cómo utilizarlas, a veces las herramientas terminan siendo obsoletas, ¿no? Cómo tratar de clavar un clavo con un destornillador. No es la herramienta apropiada porque no sabemos cómo utilizarla. Entonces, si sé que esta herramienta no funciona para la actividad que voy a hacer, entonces busco la que tiene que ser y traigo la herramienta apropiada para poder hacer la actividad que me están poniendo al frente, ¿no? Entonces, esto sería lo que va a ser un poco la introducción de nuestro curso de Lean Construction y las Planner System. Vamos a utilizar, sí, lo que va a ser modelos de BIM. Si bien, a ver si, un momento, voy a salir de la proyección. Si bien nosotros nuestro curso se trata de hacer Lean, ahora con la tecnología y el uso de, un momento,
el uso de la metodología BIM bastante presente en muchos proyectos, vamos a abocarnos a poder tenerlo presente también. Entonces, esto es un poco de lo que vamos a ver. O sea, le vamos a entregar modelos y aquí es donde mismo vamos a realizar una sectorización para poder confirmar que los lotes que nosotros estamos realizando conversen mucho con el rendimiento que les vamos a entregar y con el tiempo que les va a botar, ¿no? Entonces, nosotros no nos vamos a abocar en lo que va a ser la parametrización, realizar el modelo, no. Nosotros le entregamos ya el modelo listo y yo les voy a dar las pautas y las plantillas necesarias para que podamos generar la sectorización de una manera muy rápida. Esto va a ser tanto lo que va a ser para el proyecto de lo que es el proyecto educativo, de la misma manera va a ser para el proyecto que es de los edificios, también por qué cambiaría una sectorización en el primer nivel, eso ya lo vamos a ver, por qué la cimentación va a tener de repente más sectores, a qué se debe, la cisterna, por qué esa misma cisterna tiene una propia sectorización, y porque los niveles superiores de repente la sectorización no tenga que haber mucha variación, ¿no? Entonces, esto también lo vamos a utilizar como una herramienta dentro del curso. No vamos a buscar, como ya, y lo repito, a desarrollar un curso BIM, pero sí vamos a hacer uso de los modelos, porque si bien no vamos a desarrollar en su totalidad el marco de trabajo BDC, sí me gustaría poder desarrollar con ustedes lo que es lo que es uno de los pilares, ¿no? Y precisamente uno de los pilares BDC es el PPM. Entonces en el PPM es aprender a utilizar las herramientas de gestión, precisamente Lean, las Planner, para poder llevarlo a cabo. Y esto es lo que vamos a hacer, generar nuestro propio master plan. Esto, bueno, no es parte del pilar, pero es una de las plantillas que vamos a poder brindarles, poder hacer un master plan teniendo todo el master plan de nuestro proyecto para ver y hacer el comparativo, como ya los mencioné, entre las diversas sectorizaciones que se le va a dar, ¿no?, a cada grupo o a cada integrante. Verificar la sectorización. A mí me gusta mucho, utilizo mucho el BIM. ¿Por qué? Porque te sincera los metrados, ¿no? Si bien de repente en los planos CAD vayamos a hacer una sectorización como se ve acá en cuestiones de áreas, que si bien te puede dar una orientación bastante cercana a lo que la sectorización manda, al final lo que determina es el volumen de los concretos y metrados, ¿no? Entonces, ya con el modelo sacamos y sinceramos esos metrados para poder dar constancia de ello, ¿no? Y también hacer lo que va a ser el análisis de restricciones y vamos a ir buscando los estados y ir liberando semana a semana, de repente con las ideas que puedan encontrar. Ahora en internet encuentras mucho, el ChatGPT te ayuda también a poder preguntarle y darte algunas soluciones, y eso es, ¿no?, lo que se quiere tratar de ejercitar, ¿no? Entonces vamos a presentar dentro de nuestro master plan, extraer las semanas y ir presentándonos como si fuera un look ahead a 4 semanas y viendo, ¿no?, qué es lo que vamos a ejecutar, cuáles son las actividades, verificando lo que son las sectorizaciones. Esto es lo que vamos a presentarlo, les vamos a pedir como presentación, ¿no? Y así buscar decantar en lo que va a ser nuestro plan semanal y nuestro PPC, ¿no? Vamos a ver lo que se ha planificado, vamos a ver lo que se ha realizado y ver cuánto va a ser nuestro porcentaje de cumplimiento finalmente para poder ir viendo, ¿no?, nuestra curva, cómo afecta a nosotros, cómo le afecta al proyecto y qué es lo que tenemos que hacer para poder revertirlo, ¿no? Entonces, estas son un poco de las plantillas que vamos a utilizar y, si es posible, si nos da el tiempo y obviamente con la colaboración de ustedes, poder ir desarrollando ciertos dashboards que nos permitan hacer de una manera un poco más interactiva la presentación de la información, ¿no? Este es un edificio multifamiliar que lo hemos generado de tal manera que te permite poder tener los metrados por niveles, el volumen total de concreto,
lo que vas ejecutando, ¿no? Y vas viendo lo que sí se ha realizado. Por ejemplo, en este todavía solamente considera lo que son los muros pantalla. Ves lo que es la sectorización, ¿no? Si quieres ver algún sector o cómo está sectorizado, precisamente el modelo que ya les he mostrado. O si no quiero ir a un nivel específico, voy al nivel específico y quiero ver el sector uno, ¿no? O el sector uno, cuánto es el volumen que tengo, qué elementos tengo dentro de ese sector, el sector 2 o ambos sectores que están dentro de mi programación. Va a ser una herramienta, ¿no? Que se va a utilizar para poder ir interactuando con lo que va a ser los otros formatos, ¿no? Que forman parte de las planners, ¿no? Las resistencias, esto lo podemos ir desarrollando y presentándolos con ustedes para poder para que se puedan llevar estos dashboards de repente incrementando y colocando algunas cosas, ¿no? Podemos hacer interacciones con lo que va a ser que no le he adjuntado acá, pero son causas de no cumplimiento, presentar en las planners, es una idea, ¿no? Entonces, ya lo veremos en el transcurso ya del desarrollo del curso. Obviamente necesito mucho de lo que va a ser su colaboración, su participación y bueno, lo que nos puedan traer en clases, ¿no? Para poder hacer este análisis. Bueno, eso sería como parte introductoria de lo que va a ser o es el Link Construction y las Planner System. Al menos hemos visto todo el marco en el cual se desarrolla, cómo crece, los tipos de sistemas y básicamente es eso, ¿no? Como primer vistazo general. Eh, Sería por ahora todo, Graham. Buenas noches con todos, ¿cómo están? Me llamo Santiago Valerio, soy docente académico de Gran Ingenieros. Ingeniero que Martín Félix, muchas gracias por la ponencia magistral, muchas gracias por complementar todos los conocimientos que tenían a nuestros colegas gestores y poder dar por así decirlo, perspectiva nueva, ¿no? De cómo se trabaja en obra realmente. Estoy seguro que muchos de acá conocen el modelado BIM y todo, pero desde esta conferencia han visto que en obra es mucho más complejo, ¿no? Que solo modelar y planificar. Se pueden ver muchos más aspectos más detallados, ¿no? Y eso es precisamente lo que se va a abordar en el curso, en el cual invito a los participantes, asistentes que están acá, que por favor completen el formulario para poder participar en el sorteo por una beca, una semibeca y tres vacantes especiales. Un momento. Voy a compartirles pantalla brevemente, pero primero vamos a leer las preguntas que nos han puesto acá en el chat. Diego Fernando Justo Guamán nos pregunta, ¿no? Ingeniero Kevin Martín, nos consulta. ¿Se puede saber qué tipo de modalidad, contrato de obra, perdón, contrato por la obra, más o menos? Perdón, ¿cómo? ¿Se puede saber qué tipo de modalidad o contrato fue la obra? Mm, bueno, sí, tienes razón. También varía mucho el tipo de contrato si es centros educativos, ¿no? Porque ahí utilizamos lo que son contratos NEC, ¿no? Ahí hacen un poco más ágil lo que es la colaboración tanto cliente, ingeniería y producción o ejecución de obra. A diferencia que se podría decir que los edificios de múltiples alturas más que nada van con contratos privados, ¿no? Y no está muy familiarizado el uso de los contratos NEC. Sería interesante poder desarrollarlo, sí, para poder hacer quizás los ejemplos, porque vas a tener definitivamente una respuesta más ágil en cuestiones de consultas con los proyectistas para poder solucionar los, eh, la falta de detalles, ¿no? O incompatibilidades en los planos, ¿no? Y de la misma manera también haces partícipe al cliente, o bueno, en este caso la entidad que pueda recepcionar los proyectos, ¿no? Para poder llegar a una solución o un acuerdo, ¿no? De repente se podría decir un evento compensable de poder ayudarnos a poder contratar más mano de obra o alguna subcontrata externa o hasta a veces se han dado los casos de que la misma entidad, no, bueno, no la entidad, ¿no? A veces el gestor general del proyecto, este, adjudica, ¿no? Parte del proyecto del centro educativo a otras subcontratas o a otro ejecutor
para poder llegar al cumplimiento, ¿no? Final, ¿no? de la entrega. Entonces sí, está muy interesante tu pregunta y podríamos llevarlo a cabo en los talleres, ¿no? Haciendo esa diferencia, ¿no? Y es más, hay otros colegios que no se rigen con contratos NEC, vas con la ley de contrataciones con el Estado, lo que definitivamente ahí el nivel de los expedientes que te entregan, así como los plazos de respuesta de la casa de diseño, son mucho más largos, ¿no? Ahí aproximadamente te toma un tiempo de poder mandarle a la entidad, a veces, bueno, con el COAR que hicimos, si iba al gobierno regional, tienen un plazo de 20 días para poder recepcionarlo y recién emitirlo al proyectista. El proyectista tiene un plazo de 40 días para poder hacer eh, llegada su respuesta a la entidad y un plazo de 10 días para que te vuelva a ti. Entonces ya ahí perdiste como 2 meses aproximadamente. Entonces eso definitivamente es una restricción muy alta que si no hiciste una revisión de tu expediente al momento de hacer la licitación, vas a tener que solucionarla, ¿no? O emitir en tu informe, en el informe, el primer informe que entregas, de la revisión del expediente, compatibilización, ahí está, el informe de compatibilización, haber hecho mención de muchos puntos como para poder resguardarte a nivel económico y de observación, ¿no? Sí, muy, muy buena la pregunta. Lo podemos tomar en cuenta para poder desarrollarlo. Listo. Siguiente pregunta. Nos comenta Rafael, ¿a qué se refiere el valor, la importancia de la variabilidad? Disculpa, no te copié. ¿A qué se refiere el valor, la importancia de la variabilidad? Bueno, eh, la importancia de la variabilidad recae básicamente en poder reducirla. Como ya lo mencioné, si nosotros tenemos una alta variabilidad, eh, prácticamente todo lo que vamos a planificar no se va a llevar a cabo. Así explicado de manera simple, ¿no? Entonces su importancia recae en tener que atenderla, precisamente con analizando e identificando cuáles son las restricciones que están, se podría decir, camufladas, ¿no? O no identificadas, hacen que definitivamente te tomen por sorpresa. Y esa sería un factor de variabilidad, ¿no? Entonces, está presente en todo lo que tú no veas. Esa es la variabilidad. Como lo hice en el caso de ejemplo, ustedes no sabían el número que yo había elegido. Entonces tienes que tratar de ir adivinando, ¿no? Entonces, si tú eh, tuvieras, se podría decir, un rango menor, reduces considerablemente lo que va a ser esa variabilidad. Hubiera sido muy distinto que yo les hubiera dicho, elijan un número del 1 al 100 que del 1 al 10. ¿Por qué? Porque la variabilidad ahí cambió. Tuviste mayor cantidad de alternativas, sucesos que puedan presentarse. Entonces, creo que con ese ejemplo creo que te trato de señalar un poquito cuál es la gran importancia. Te acercas mucho más al número que vaya a salir. Eso en términos prácticos. Ingeniero, muchas gracias. Siguiente pregunta. Nos comenta Percy Alexis, ¿no? Ingeniero, se entiende que trabajará un proyecto real de una institución educativa y nos comenta si se alcanzará la parte técnica necesaria para entender el proyecto, como el caso de los planos, presupuesto de obra, memoria descriptiva, especificaciones u otro material de apoyo. Sí, definitivamente tenemos que complementarlo para poder entender cuál va a ser el contexto, ¿no? Todavía no está definido, o sea, bueno, sí está definido, pero no les puedo adelantar cuál es el proyecto específico. Claro que vamos a tener que entregar planos, memorias de cálculo no lo veo necesario, porque nosotros no vamos a hacer una verificación a nivel de diseño y creo que ninguna contrata o ejecutor lo llega a realizar si es que no se lo pide el cliente, pero sí definitivamente importa desde la ubicación del proyecto hasta lo que precisamente tu presupuesto y tu plan y tu cronograma, porque definitivamente entre eso va a ser nuestras directrices donde nos vamos a mover. Tenemos un presupuesto meta, vamos a tener un cronograma meta, entonces tenemos que tener claro cuáles van a ser los objetivos que vamos a desarrollar utilizando precisamente las herramientas Lean, ¿no? Lo necesario para poder tener una comprensión
completa del proyecto y poder utilizarlo, ¿no? Sí, definitivamente se tiene que entregar esa información. Listo. Siguiente pregunta. Nos comenta George Gamboa. ¿Cómo se implementan obras relacionadas a proyectos de inversión pública como hospitales y obras viales? Ya, buena pregunta. Y justo con Gran habíamos visto poder extender estos proyectos, porque en este curso estamos abordando un poco lo que son centros educativos y edificios de grandes niveles. Con los hospitales no es muy diferente que un centro educativo, se podría decir. También se manejan bastantes activos o pabellones, como lo quieran llamar, ¿no? La única gran diferencia es que estos tienen mucho más sistemas. Entonces ahí la coordinación entra a tallar un tema más importante porque tienes que hacer una liberación mucho más ágil y anticipada que la ejecución. Tienes que ir a hacer una verificación con tus especialistas mucho más objetiva de lo que vas a desarrollar, pero es básicamente lo mismo. Tienes que hacer tus reuniones de trabajo, tienes que desarrollar, utilizar tus herramientas como el 3-week, tu plan maestro y en base a eso ir viendo, porque no sé, si tienes de repente en un hospital un se podría decir un sistema de ósmosis inversa que lo vas a instalar en el mes 17, no es tan importante como para ir tratar de verla, ¿no? Que de repente la construcción de la cisterna que va a ser al momento de hacer tu cimentación y ver todos esos. De repente sí está conectado, pero simplemente te vas a los sistemas de salida o los que van a estar conectados entre tanto el sistema de osmosis inversa y el sistema de lo que va a ser las tanques cisternas, ¿no? La alimentación que va a tener, ¿no? Entonces ahí te vas programando también, vas viendo tu ruta crítica de cómo tus especialistas tienen que ir atendiendo la parte técnica, no solamente es la parte de construcción. Y precisamente son una de las restricciones que tienes que liberar para que tu parte operativa pueda ejecutarla, ¿no? Entonces, con respecto a los hospitales, no hay tanta diferencia. Como lo digo, es más que nada saber utilizar la herramienta y orientarla a cómo lo vas a utilizar. Con respecto a lo que son obras viales, ahí sí hay una diferencia, se podría decir, en el tipo de proyecto. Las obras viales creo que yo lo podría asemejar de cierta, haciendo se podría decir una analogía con las edificaciones verticales de alto nivel, porque son trabajos repetitivos. Son muchos trabajos repetitivos que los vas a ir haciendo constante vayas haciendo un avance, ¿no? De repente no sean las mismas actividades o partidas, pero sí es la misma secuencia constructiva que vas a ir realizando, ¿no? Vas a hacer cortes, rellenos, nivelaciones, subrasante, vas a hacer de repente la colocación de, de las capas que vayan a tener, de acuerdo a cómo tengas tu especificación, pero son tareas repetitivas, herramientas o equipos que vas a ir reutilizando. Entonces, ya una vez tú estructuras tu flujo de trabajo, tu flujo de procesos, utilizando tus herramientas de gestión, vas a generar la continuidad del trabajo productivo. Entonces, como lo digo, es cómo orientas la herramienta a poder lograr tus objetivos, ¿no? Y obviamente alinear a todo tu equipo de trabajo. Listo, ingeniero. Continuamos con la última pregunta. Nos comenta Samuel Quispe. ¿De cuántos pisos será el edificio multifamiliar a trabajar? ¿Y si será Revit o Power BI? Bueno, ¿por qué estamos utilizando, se podría decir, edificaciones de alturas, gran altura le hemos puesto, ¿no? Porque queremos salir un poco del marco convencional de los edificios multifamiliares de 12 niveles. Tú cuando tienes un edificio de 12 niveles y tienes un edificio de 20 niveles, hay una diferencia en cuanto al proceso constructivo y también al sistema que puedas utilizar. Si yo utilizo un edificio de 12 niveles, hacer de repente considerar un encofrado autotrepante no me sale tan viable. ¿Por qué? Porque la cantidad de tareas repetitivas por nivel solamente tengo 12. En cambio, si utilizo 20 o 22 o 25, tengo más niveles donde podría hacer que esta inversión a largo plazo me genere una rentabilidad en un menor costo por reducción de tiempo. Entonces te da mayor, se podría decir, alternativas, ¿no? De poder utilizar
de repente otros sistemas no convencionales, ¿no? Tratando de hacer una evaluación tiempo y costo. Si yo tengo mis tres sectores y lo voy a hacer y veo en mi master plan que lo tengo como 5 o 7 meses a que yo tenga de repente a que hacer 10 meses, ¿no? Y voy a hacer un alquiler de encofrado por 10 meses versus unos 5 meses, ¿cuánto es la mejor decisión? ¿Cómo puedo optimizarlo ya no por secuencia de trabajo, ¿no? Sino por facilidad de equipos o maquinarias que utilice? Entonces, eso nos da de repente la facilidad de poder tomar unas decisiones diferentes. Entonces, nosotros nos vamos a abocar definitivamente para edificaciones de 19 pisos en adelante, y ese es nuestro objetivo, ¿no? Y bueno, si usaremos Revit, definitivamente los modelos los vamos a entregar en un formato RBT. Y Power BI, como ya los dije, depende mucho de la colaboración de ustedes. No es parte del alcance final del curso, de repente, poder desarrollar esas plantillas en Power BI, pero sí queremos brindarles a ustedes dashboards que puedan al menos tener la idea básica de cómo organizarlos, cómo estructurar los parámetros que vas a tener tus modelos, porque ya básicamente hacer un modelado es algo bastante común. Que lleven ciertos parámetros también es algo bastante común, y de repente si hagamos una parametrización va a ser bastante práctica, va a ser bastante útil, que lo podamos llevar al Power BI y poder hacer uso de esta, ¿no? Como ya lo mencioné, les he mostrado una plantilla bastante simple, ¿no? Y esa es lo que buscamos, que sepamos a usar las herramientas como ya lo he mencionado, ¿no? Listo, ingeniero. Y bien, última pregunta por parte de Alondra. Nos consulta si veremos procesos constructivos. De cierta manera, sí. Obviamente, la idea es que definamos estos procesos constructivos, que es lo que nosotros vamos a proyectar, ¿no? O sea, si tú estás programando, definitivamente vamos a tener que tratar de darles la premisa de qué sistema van a ir, ¿no? De repente, no sé, se me ocurre, vamos a utilizar previguetas en lo que va a ser, no sé, el grupo 4. Ya ustedes encárguense que van a hacer con previguetas, ¿no? Entonces, definitivamente les vamos a dar los conceptos básicos, ya, y necesito, como yo lo menciono, bastante su colaboración para poder entender, buscar información sobre esto. Todo está en internet, muchachos, está a la mano de todos. Pero sí les vamos a dar al menos los procesos, la secuencia básica constructiva para poder nosotros recrearlas, ¿no? Y ver si los tiempos son menores, cómo se nos beneficia. De repente el almacenamiento de estas previguetas o prelosas no lo tenemos en obra, no nos conviene, se muestra el proceso constructivo y se cambia de alternativa. Pero eso es lo que necesito que ustedes me aporten, que sean muy críticos, autocríticos en lo que vayan a desarrollar, ¿no? Para poder ir viendo las alternativas, ¿no? De repente también estas prelosas, la secuencia de atención que nos va a dar la empresa es demasiado rápida. Nuestra grúa no, una grúa no es suficiente, necesitamos dos torres grúas. Ok, lo colocamos y lo planteamos, pero la idea es ir analizando entre nosotros y obviamente con mi guía para poder ver las alternativas. Y siento, y al momento de que ustedes estén en una reunión de construcción, una reunión, puedan de esa misma manera aportar, ¿no? Conscientemente, ¿no? Para que puedan hacer más dinámica, puedan ver, demostrar, ¿no? Los conocimientos que tienen, y eso ayuda un montón, ¿no? A poder ser valorado tanto en la opinión como la percepción de los demás profesionales. Entonces, eso es lo que buscamos bastante con este curso, ¿no? Bien, Listo. excelente. Creo que no tenemos más consultas, ¿cierto, Santiago? Sí, nuevas consultas. Perfecto. Bueno, de esta manera entonces estaríamos concluyendo con nuestra conferencia. Agradecemos muy afectuosamente al ingeniero Kevin por esta excelente presentación. Y bueno, gracias por todas estas ideas
enviadas. La presentación se va a estar compartiendo a todos ustedes a través del grupo. Eh, Se va a quedar Santiago, todos por favor atentos a lo que les va a estar comunicando él en los próximos minutos acerca ya del curso como tal. Tanto la grabación como el material de la conferencia se va a compartir, ¿ok? Recuerden llenar el formulario de asistencia y bueno, nuevamente gracias Kevin. Hasta el 5 de abril estamos en contacto. Listo, gracias, Gram. Gracias a todos. Buenas noches. Aplausos, aplausos para el ingeniero entonces. Perfecto. Eh, Adelante, Santiago. Vamos con la siguiente etapa. Ah, muy bien, excelente, Ana. Ella siempre presente en las conferencias. Muy bien.